Abro mi corazón, destripo mis entrañas, me desnudo y te muestro lo que he sido de manera interna. Esta es la sección amarilla, la sección realmente más difícil para mí. Fíjate qué aire he tenido que coger. La sección realmente más difícil para mí. Mira, ahora ya a nivel mental me ha sido más fácil decirlo. Te recuerdo que la sección amarilla va a tratar sobre aprendizajes que yo he tenido y cuestiones concretas, una en cada vídeo, que yo he conseguido superar gracias al camino interior. Y solo gracias al camino interior. Al menos hacerlo desde una conciencia de sabiduría profunda y no porque fue lo que le interesó a León. Como el próximo día en la frase te voy a mostrar la diferencia de esto. Y es la sección más difícil para mí porque, bueno, entenderás que abrirse al público, a gente que no conoces, a todo el que lo vaya a ver, tus cuestiones internas y personales. Encima, todo esto van a venir de errores, evidentemente, como puede ser la cuestión de hoy. Bueno, pues puede dar vergüenza, puede dar miedo. Yo todo esto, evidentemente, lo he trascendido con el camino interior, pero quiero que comprendas que a nivel egoico, pues no es lo sencillo, ¿no? Y por ahí, si te das cuenta, no es lo común. Ver una sección entera destripándose a alguien de, fíjate cómo era, ¿no? Desde luego, como la intención de esta sección amarilla es brindarte un aprendizaje aquí, directo y sin filtros ni el teléfono escacharrado. Es que este es el mío, o sea, no está desviado. Quien lo va a conocer mejor que yo, ¿verdad? Es mi experiencia directa. Y creo que son aprendizajes muy potentes y arquetípicos desde el ego y por eso te los quiero brindar. También esta sección es difícil para mí porque claro, trato de captar tu atención para que el aprendizaje profundo, que no es Mario, el aprendizaje profundo lo extraigas. Y no que por ser la superficie la vida de Mario, entonces no me interesa y adiós a otra cosa. Como quiero lograr eso, para mí es difícil porque ya me sé esta actitud egoica de cómo es la vida de otro no me interesa. Como en los casos verdes, en la sección verde también te advierto que se aprende mucho de los demás. Esta sección, por lo tanto, realmente depende de ti, de que tú quieras coger este aprendizaje, pero para mí es difícil porque tengo que a ver cómo hago para que le interese el aprendizaje, que aunque haya sido una escena vital mía, es como cualquier otro aprendizaje del universo. Bueno, pero esto ya solo depende de ti, evidentemente, de que te quieras quedar, acompañarme, y aunque en esta sección voy a hablar única y exclusivamente de mí, estoy hablando del humano y por lo tanto estoy hablando de ti y de a todo aquel con que te encuentres. Esto es un aprendizaje muy profundo, por ejemplo, de Mahabharata. Mira, se me ha ocurrido que de esto en concreto voy a hacer otro vídeo que va a ser muy potente, pero eso otro día. No me quiero ir por ahí porque pretendo que los vídeos duren poco, pues como para enredarme. Y además tengo facilidad, así que, bueno, vamos con el aprendizaje de hoy. Para mí este es uno de los más vergonzosos. Ahora ya, gracias a la sabiduría, no. Pero yo sin este camino interior no hablaría de esto y no te vendría a contar esta historia. ¿De qué te quiero hablar hoy? De cómo yo antes, recuerda que la estructura va a ser siempre la misma, yo antes hacía esto desde el ego, vivía esto desde el ego, y ahora, gracias al camino interior, mira el cambio, ya no. Animándote para que veas a que se puede ver, aprender y lograr. La cuestión es, yo antes odiaba a mi padre. No te tengo aquí una escala objetiva qué nivel de odio, no te sé decir, ¿no? Pero que odiaba a mi padre, eso seguro. Y te podría describir muchas cuestiones, escenas en lo denso, creencias, emociones al respecto. No me hagas hacer el vídeo tan largo. Nos quedamos con la cuestión de que le odiaba. No te puedo dar una cifra objetiva para ver si tú odias más o menos a tu familia o a tus amistades, no sé, a lo que sea.
La cuestión es esa. El spoiler que ya te imaginas es que ahora no. Te lo voy a contar luego, ¿verdad? Se trata precisamente de ver ese cambio. La cuestión, vamos a comenzar por ese Mario. Vamos a poner adolescencia. Yo creo que fue el pico donde empezó y el pico, adolescencia y bueno, ya entrados 20, 20 y alguno todavía, ¿eh? Si bueno, realmente, si mi proceso de cambio interno, cuando yo lo pasé tan mal fue entre los 22 y los 25, yo empecé entonces mi cambio interno a los 25, ahí todavía estaba el odio, o sea, que adolescente y bien metido. Pero bueno, el grado de madurez de las personas, ya vamos viendo que llegan los 60, los 70 y no sé dónde está la madurez, aparte de en el cuerpo físico. Bueno, pues yo me encontré en la situación de que odiaba a mi padre. Ahora, ¿cómo llego yo a esa tesitura, verdad? Bueno, ya te lo sabes. Estoy dentro de una caverna donde yo veo unas sombras que son ilusión, pero yo me creo que eso es verdad. Entonces, por las creencias que sean, que ahora no hace falta que te las diga, porque como si son esas, como si son otras, que me da igual. Yo odiaba a mi padre. Pero la inmensa mayoría de esos argumentos, esas creencias, eran ilusiones, eran mentiras. Como siempre, toda nuestra configuración mental egoica está heredada de otros, del transgeneracional, de la sociedad, de la cultura, de lo que sea. Pero toda tu cosmovisión mental te viene dada por otro. Jamás es propia, no es tuya. Está totalmente condicionada. Te pongo un ejemplo muy sencillo y que se ve muy bien, ¿no? Esa hija, por ejemplo, que en su infancia su madre ha repetido lo malos que son los hombres constantemente. Claro, la niña va a nacer en una cosmovisión de el hombre es el malo, pero eso no es propio, eso te vino dado por tu madre, ¿verdad? Bueno, pues en mi caso es lo mismo. Pues por lo que sea, transgeneracional, de la infancia, de lo que sea, llega un punto en el que yo odiaba a mi padre. Esto, por supuesto, al que le afecta realmente es a mí y al que le hace daño es a mí, no es a nada más, ¿verdad? Así que, como siempre, el humano viviendo en una mierda, en una pocilga, gracias a la malla que se monta, la película mentirosa que el ego le cuenta. Bueno, yo crecí odiando a mi padre por las tonterías egoicas que tuve. Tengo una frase al respecto de la visión pues que es que la frase de la visión que tú tienes de tu padre, y claro, cuando la leí por primera vez dije, Dios, porque me retrataba, pero me gusta casi hacer los aprendizajes profundos de cada cosa. Así que un día te traeré esta frase de manera aislada, pero es muy potente y te recordaré que me espejeaba mucho y cuando la leí por primera vez, bueno, pues pasó el tiempo y llega cuando yo lo paso tan mal en la vida que no fue por mi padre, evidentemente, y yo entonces tengo que cambiar, porque si sigo así no lo cuento. Entonces, cuando empecé a hacer todo el cambio interno, recuerda que fue a través de las frases y comencé un camino de sabiduría superficial, pero lo suficiente como para en aquel momento cambiar en la vida de una manera drástica, bestial y en cuestión de 6 meses alcanzar un grado de felicidad, de plenitud, súper bueno. Ahora, este camino que hice de sabiduría superficial, que me hizo lograr un estado de paz interna, de felicidad, una cosmovisión de sabiduría totalmente diferente al humano egoico, ya sabes, eh, estuvo muy bien y me ayudó en muchos ámbitos, en los más principales y potentes, desde luego, pero por ejemplo, en este caso en cuestión, no me ayudó para nada, te voy a ser sincero. Hice como muchas cosas bien, pero esta no fue una de ellas. Aunque yo considero que logré un estado de sabiduría muy bueno, la cuestión con mi padre seguía igual, ¿eh? Oye, quizás a lo mejor
no la cambié porque yo no me enfoqué en eso. Evidentemente no era la cuestión más importante de mi vida y tenía cosas mucho más profundas que atender, ¿verdad? A lo mejor por eso no lo logré cambiar en aquel momento. Ahora mismo te sabría decir. Pero el caso es que no cambió mi visión hacia mi padre en aquella etapa. Luego, después de esa primera etapa de sabiduría superficial, llega a mi vida la espiritualidad y ahí es cuando ya sí que afronto esta cuestión. Fíjate, cuando digo espiritualidad, hago una distinción muy clara. Una etapa fue la de la espiritualidad de color de rosa y la etapa siguiente, un año después, cuando ya sí que sí conecté con la iniciación. Hoy aquí no hace falta que hable de este tema, ya tienes más vídeos al respecto. Son dos cosas muy diferentes y muy claramente diferenciadas. Y por eso quiero hacer el hincapié. No hizo falta llegar a la iniciación para ser capaz de arreglar la cuestión con mi padre. Cuando ya soy capaz de enfocarme con una perspectiva más madura de la sabiduría, la cuestión con mi padre, ahí sí que sí, haciendo un camino interior, aunque no fuese iniciático, logré sanarlo enseguida. Porque al final, como la clave está en que quieras, si no quieres, ya te puedes tirar lo que te dé la gana, ir a los mejores maestros, a las mejores enseñanzas, que no lo vas a conseguir. Como yo sí que estaba abierto, predispuesto y quería, me fue muy fácil y enseguida sané la relación con mi padre. A ver, yo ya sé que puedo hacer un vídeo de odiaba a mi padre y conseguí no odiarlo. Ya está. Un minuto de vídeo y listo, ¿no? Pero bueno, trato de escudriñar detalles y aspectos y por supuesto al final redondear con aprendizajes profundos para que tenga suficientemente motivo de peso. Porque si no, para eso no hago un vídeo y no me dedico a esta enseñanza. Si de manera superficial te digo, bueno, pues trascendí el odio a mi padre, desoculté la creencia, la cambié y listo. Trato de que al final entiendas que por mucha teoría, que el ego a nivel práctico te va a pillar. Yo lo que quiero es enseñarte las advertencias prácticas para que tenga mucho más resultado la enseñanza teórica que todos la sabéis. Esta misma mañana tengo una consulta con una chica lo de siempre, ¿no? Si yo la teoría me la sé perfectamente, pero fíjate, en lo denso me pasa lo que el ego quiere. Bueno, por tanto, yo te puedo decir que en la actualidad tengo esa cuestión totalmente sanada. Y te podría dar los detalles y las pruebas y todo eso. Creo que ahora es innecesario. ¿Me puedes creer? Se trataría de eso en esta cuestión, ¿no? Pero bueno, que si no lo podría demostrar si hace falta. Aquí la cuestión y lo importante es la aplicación práctica para que tú puedas hacer lo mismo. Evidentemente, yo estoy poniendo hoy la cuestión en yo odiaba a mi padre, pero que esto lo puedes aplicar a otras personas o a lo que sea en la realidad. Desde luego, ahora hablando ya de entonces en las advertencias prácticas del ego, desde luego, aquí, ahora si vamos a hablar de qué camino interior tomar para librarse de eso, que realmente es de lo que se trata y a lo que venimos, bueno, la primera parte es casi siempre la misma, como os digo, liberarte de toda la parte imaginaria, toda la parte de película que te está montando el ego. En mi caso, en mi caso particular, esto a lo mejor no es para todo el mundo por igual, era casi todo ilusión del ego. ¿Por qué digo esto? Porque, oye, hay veces que sí que puedes, por así decirlo, entre comillas, tener más argumentos para ayudar a tu padre. Por ejemplo, que en lo denso de real, pues te maltrate. ¿Bien? Pero no era mi caso. En mi caso, la práctica totalidad de los argumentos y creencias que yo tenía eran ilusiones. Claro, esto ya ahora ya con retrospectiva he sido capaz de entenderlo, ¿verdad? Yo siempre os digo que hay que quitar toda la parte ilusoria, porque la mayor parte de cosas que me contáis en consultas que el humano se está imaginando, la mayor parte son ilusiones. Así que, primero, hacer todo eso.
quitar toda la parte ilusoria. Y luego, de la parte que quede que sea real, bueno, pues, aunque quede algo de real, tú puedes lograr un estado de paz interna, que esto sería la segunda cuestión. No quiero todavía dejar el bombazo en la primera cuestión y pasar a la segunda sin tratar este bombazo. ¿El bombazo cuál es? Bueno, pues mira, aunque sea verdad todos los argumentos por los cuales tu padre es tan malo, incluso el que te acabo de decir, imagínate un padre maltratador, bueno, pues aun en ese caso, toda tu vinculación con la escena sigue siendo cosmovisión tuya, sigue siendo lectura interna tuya. Entonces, aunque, oye, mira, imagínate que eres la persona con más mala suerte del universo y te ha tocado el peor padre. Lo digo un poco con tono irónico, pero que aunque lo diga de forma jocosa, que realmente es así, ¿eh? Que en esta cuestión del padre, bueno, a mí en concreto no es que me haya tocado, pero en otros aprendizajes que te voy a decir sí me tocó en lo real las cosas, ¿vale? Así que, aunque en lo real sea verdad todo lo que quieras contarme de tu padre, eso no quita que tú te puedes liberar. Y puedes estar tranquilo, en paz, puedes no odiar, puedes no cabrearte, puedes lograr el estado interno que realmente quieras o tengas que lograr. No quita que en lo real sea verdad todos los argumentos que quieras poner, porque son dos cosas independientes, son dos temas diferentes. Una cosa es la ilusión o la verdad de cómo es tu padre y otra cosa es tu vinculación emocional ante eso. Aunque tengas el peor padre del mundo, tu vinculación emocional la decides tú. A ver, la decide el ego, pero en el camino interior la decides tú, ¿verdad? Y aunque tengas el peor padre del mundo, tú puedes decidir ser una persona libre y que el odio no te atrape, o la ira, o lo que sea. Esto nada tiene que ver con que si el padre es bueno, es malo, hace, no hace, no tiene nada que ver con eso. De hecho, esto no tiene nada que ver con que entonces tú estés de acuerdo con lo que hace tu padre. Es que no tiene nada que ver. Si tu padre puede ser el peor del mundo, si tu padre puede hacer las cosas mal, pero eso a ti no te quita la tranquilidad, la paz, la felicidad. No, no tiene que ver. Oye, a lo mejor es verdad lo que me estás contando. A lo mejor tu padre es un imbécil, es idiota, o no sabe hacerlo mejor, y el caso es que la paga contigo. Vale, tú puedes poner tus límites. O sea, que no te pienses que cuando yo te digo yo ya no odio a mi padre, es que ahora le doy la razón en todo. No, de eso nada. Y de hecho muchas veces me pongo a discutir con él. Lo que pasa es que antes discutía desde el ego y ahora no. Ahora sé por qué quiero discutir, sé qué intención tengo, por supuesto siempre es buena y de trasfondo de que pueda aprender si le apetece, el desde dónde es totalmente diferente. Esto no quiere decir que yo le dé la razón en todo. Así que, sean como sean los demás, tu padre o el que sea, ¿eh? Cada uno que se aplique este vídeo a la persona que odie, le tenga manía o con la que se lo quiera aplicar. Sea lo que sea, tú te puedes desvincular emocionalmente de esa cuestión y esto no quiere decir darles la razón y entonces que ellos tienen razón en lo que hacen, que no, ¿eh? Que de eso nada. De hecho, fíjate, ya te he dicho que la inmensa mayoría de argumentos egoicos que yo tenía con mi padre eran ilusorios, pero hay algunas cosas que no, ¿eh? Hay algunas cosas que no estoy de acuerdo, creo que están mal, pero ya no lo juzgo y lo miro como antes. ¿Bien? Y por supuesto, yo no dependo emocionalmente de eso. Si él quiere hacer cuestiones que hace, bueno, pues él verá. Yo no estoy de acuerdo, creo que están mal. Podría incluso discutirlo con él, alguna vez discuto con él, pero esto nada tiene que ver con mi estado de ánimo. ¿Bien? Y esto, como te decía, nada tiene que ver con entonces le toca dar la razón. No, no. Que yo no odio a mi padre no quiere decir que lo ame de color de rosa, de tener que darle la razón y decir todo a todo que sí. No tiene nada que ver con eso. ¿Bien? Así que el hecho de que tú tengas argumentos
por los cuales alguien te hace algo malo, pero argumentos de verdad, no ilusorios. Bueno, puedes tener esos argumentos, pero eso no te da potestad para entonces, tengo que estar triste, le tengo que odiar, tengo que sufrir. No, no, no tiene nada que ver. Bien, espero que este punto haya quedado totalmente claro porque es muy importante. Bueno, pues te hago el resumen. Entonces, sería primero una lectura interna en la cual realmente asegurarte de si es ilusión lo que estás viendo o en cierta parte es real. En la medida de lo posible, si se puede decir que hay algo, algo real de por sí, que no lo hay, pero bueno, nos entendemos, algo real, entre comillas. Quitar toda la parte ilusoria y entonces ahora da igual. ¿Por qué daba igual? Que el segundo punto es comprender que todo eso, que te insisto, el primer punto alto, ¿eh? Para que entrenes en ver lo que es ilusión y lo que en cierta parte es real, entre comillas siempre. Pero el segundo punto, que es que realmente no depende de primero y es el potente, que es que incluso no dependes de eso. Sea verdad o no sea verdad, es que no dependes de eso. Así que no caigas en que si el odio, que si la rabia, o que si el gusto y el amor, para el otro lado. Al final sigues cayendo, ya sea para un polo o para el otro, sigues cayendo en el cuento. Si no estás de acuerdo con la persona, la odias, y si estás de acuerdo, la amas. Si te da la razón, la amas, y si te contradice, la odias. Dos caras distintas de la misma moneda. La moneda de ego. Bien, aquí podría terminar el vídeo, pero soy muy pesado y tengo otro caso práctico más que te va a dar otro aprendizaje más. Yo después de todos estos años iniciáticos y de acompañar tanto a las personas y toda la enseñanza constante día a día, he ido aprendiendo evidentemente cómo funciona el ego, cada día me he ido sorprendiendo menos ante... o sea, el ego tiene un mecanismo que te aseguro que al principio, cuando comienzas a comprenderlo y a verlo, te sorprende la tremenda idiotez, estupidez y sobre todo desvarío de enajenación mental que se monta. A ver, todo esto tiene una lógica y un orden para el ego, evidentemente. Pero dices, ¿pero cómo puedo llegar a caer en tremendos cuentos y en tremendas mierdas? Bueno, pues caes. Pues fíjate que ya estoy advertido ante la tremenda mierda en la que el humano cae con el ego y ya cada día me sorprendo menos, pero hace poco me volví a sorprender. Y tiene que ver con esta cuestión de odiar a una persona. Entonces te lo quiero traer. Es justo paralelo a lo que te estoy mostrando de mí. ¿Bien? Entonces, ¿por qué te quiero traer este ejemplo y por qué después de años de iniciación me sorprendió encontrarme con este caso? Me sorprendió de hasta qué punto sigue teniendo poder el ego. Bueno, pues mira, podemos comprender de que cuando una persona sigue dentro de la caverna, sigue dormida en su encarnación y no se entera de qué va la encarnación, bueno, pues puede estar en el discurso de odio a alguien, ¿verdad? Claro que sí, como yo lo estuve, evidentemente. Pero en la medida en la que tú ya vas siendo consciente, te van explicando y vas comprendiendo de que, espérate, que eso es ilusión, de que puedes salir de ahí, ya vas teniendo menos excusas, ¿verdad? Es como en las personas de mi escuela, que cuando caen en el ego, ¿qué excusa me estás contando? Que no tienes excusa, que no me cuentes historias. Bueno, pues hace poco me encontré con la siguiente situación. Una persona que ya desde hace años me ha contado que odia a uno de sus familiares. ¿Ves cómo es muy paralelo a lo mío? Esto hace años, ¿bien? Y hace años yo no tenía las herramientas de sabiduría de ahora. Conforme ha ido pasando el tiempo, yo ya le he ido contando del camino interior y de cómo realmente eso es un espejo que le hace a ella, realmente cómo no hay excusa para depender de eso, bueno, toda la enseñanza que hoy estoy diciendo y más. Bueno, pues, ¿te puedes creer lo que ocurrió hace poco? Estaba hablando con ella
un día, en un momento difícil, pero que no había en juego por ningún lado el tema este del familiar al que odia. Así que yo que no estábamos hablando de eso, estábamos en un momento difícil de otra cuestión. Bueno, pues la persona me saca a ella en juego este tema y me dice lo siguiente. Me quedé, o sea, bueno, mira, me dice con palabras literales, que cuando tengo que ser preciso, tengo mucho cuidado para no hacer el teléfono cacharrado. Las palabras fueron las siguientes. Jolín Mario, fíjate que yo sé el daño que me hace, el odio que le tengo a esta persona. Soy consciente de todo lo mal que me está haciendo, todo lo mal que me está viniendo, todo el daño que estoy recibiendo de mi propio odio. Y sé que, que es mi forma de verlo y todo eso. Es decir, la persona ya ha sido consciente de lo que durante este tiempo yo le he ido explicando. Ese día me lo estaba reconociendo. Soy consciente del daño que me hace y de que al final mi forma de verlo y mi forma de afrontarlo. Agárrate que vienen curvas, ¿eh? Y aún así no quiero soltar. Y aún así no quiero cambiar. Y te insisto, lo sacó de motu propio, yo no le había preguntado nada, reconociendo que aunque le está haciendo mucho daño y sabe que la responsabilidad es suya, aún así no quiero soltarlo y cambiar. ¿Te das cuenta? Por eso siempre os digo, y yo sé que a lo mejor os resultan violentas las palabras, pero siempre hablo de la actitud egoica en términos de mierda, de podredumbre y de pocilga en la que te vas a sumergir. Claro, solo consideras pocilga cuando al ego no le gusta, por ejemplo, porque me encuentro mal porque es odio. La pocilga de cuando te gusta, porque si es por dinero, si es por amor, también te va a sumergir en una pocilga, si lo haces desde el ego, esa da igual, pero bueno. Seguiremos comentando esas cuestiones. Hoy no me quiero desviar por ahí. ¿Qué poder tiene el ego, eh? Que estás reventada, que te está destrozando por dentro y que no quieres soltarlo, ya teniendo cierto conocimiento de que la cosa no es que sea así y que la persona no es que sea mala y que no es que sea una cuestión contra ti, que toda esa teoría te la he explicado y te la he demostrado. Bueno, pues es decir, tienes todos los ingredientes para, oye, voy a dar el paso para salir de la caverna y para trascender la cárcel de mi ego. Pero que es que en este caso encima te conviene. Porque yo entiendo que todos los humanos a los que les reviento para que salgan de la cárcel del ego y no estén por comodidad, yo entiendo que no quieran salir. Porque bueno, al final es zona de confort. Pero leches, es que aquí ya es cuando la zona de confort es la zona de disconfort. Que no solo en esta persona ni en este caso solo, ¿eh? Que tú lo vas a poder ver. Pero bueno, ¿cómo puedes seguir con esa persona si la está maltratando? Bueno, pues la persona sí. Y dices, pero ¿cómo puedes seguir manteniéndote en la zona de disconfort? Hay una zona de confort dentro de la disconfort, evidentemente, si no, no seguirías ahí. Así que quería terminar, aunque sea una sección amarilla y hable de mí, para que veas qué grandísimo poder tiene el ego y lo veas también en otros ejemplos. Bueno, pues hasta el punto de sufrimiento, sabiendo que es una ilusión, que no tiene que ver con la otra persona, sabiendo que sería muy fácil cambiar tú y ya está, teniendo el claro ejemplo, en este caso mío, enfrente, que no es una utopía que no se pueda conseguir. No, no, es que tienes mi ejemplo. Y aún así no quiere dar el paso, Leo. Bueno, pues hasta aquí el ejemplo de hoy. Te insisto en que, aunque haya sido mi vida, al final siempre te acabo poniendo algún otro ejemplo para reforzarlo, es para que tú lo logres. Hoy quiero que pienses en la persona que odies. Me da igual quién y me dan igual los argumentos que tengas. Pero quiero que los saques. Dile al ego, a ver, ¿cuál es el argumento por el que tengo que odiar a esta persona? Que los desocultes para que te puedas liberar de ellos.
comentarios si tienes algún argumento que creas que es verdad por el cual tienes que ayudar a alguien, te invito a que me lo pongas y te ayudo a reventar esa mierda de argumento que te destroza la vida, pero ya no porque te la destroce, ¿eh? Te insisto, no porque te moleste en el ego, sino porque es ilusión y es maya, que es mentira. Y que termines de desvincularte de porque los demás esto o lo otro. Así que te animo a que lo consigas, a que no se quede solo en la teoría. Te aseguro que se puede, aquí tienes mi ejemplo, y que la clave, como te dije hace un rato, está en que quieras. ¿Te das cuenta cómo esta última mujer lo dijo ella misma? Es que no quiero. La clave está en que quieras. Y tengo más ejemplos en los que te podría corroborar que cuando la persona quiere, lo consigue. Cuando no quiere, imposible. Así que mucho ánimo con ello. Si realmente quieres, vas a soltar el odio. Te lo aseguro. Tú puedes.